porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches, te saludo en el nombre del Señor Jesús. Agradecido con el Señor por la bendición que me da de compartir su palabra esta noche con usted y su familia. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado el regalo maravilloso de la salvación y también el regalo de su palabra escrita. Qué privilegio tener la Biblia con nosotros. Muchos hombres y mujeres alrededor del mundo desearían tener la bendición que usted y yo tenemos de tener una Biblia para poder leer y estudiar la palabra de Dios y no lo tienen. Valoremos esta bendición que Dios nos ha dado de tener su palabra escrita con nosotros. Tómela por favor y busque el libro de Job y vamos a leer a partir del versículo número 6. Pero antes vamos a orar al Señor para que esta noche nos dirija a través del Espíritu Santo y nos revele su palabra y que nos abra los oídos espirituales para poderla entender. Padre bueno, venimos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos por cada bendición que nos ha dado, por cada revelación de tu palabra que nos ha dado, Señor. Gracias porque has sido fiel, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Al venir, Señor, esta noche a tu presencia para que tu palabra nos sea revelada, lo hacemos con humildad. Reconocemos, oh Señor, que eres el Dios de toda gracia, misericordia y de verdad. Y hoy necesitamos que tu verdad nos sea revelada. Guíanos a través del Espíritu Santo y abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos corazones obedientes, inclinados a ti, Señor. Y glorifícate hoy en el nombre de Jesús. Gracias porque eres fiel. Y gracias porque tu palabra nos sana, nos liberta, nos instruye, nos reprende, nos corrige. Y gracias porque sigues formando la imagen de Jesús en nosotros. Gracias porque eres fiel, Señor. Y gracias por esa obra maravillosa en la cual perfecciona nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque eres bueno. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Estos textos nos revelan una escena que se estaba dando en el cielo. Obviamente era una escena oculta para Job y para cualquiera otro habitante de la tierra. Sin embargo, el hecho de que Job no estuviera observando, conociendo lo que estaba ocurriendo en el cielo, no por eso significa que no fuera verdadero. Si tomamos la historia de Job desde nuestra perspectiva humana,
sin tomar en cuenta lo que estaba ocurriendo en el cielo, entonces tenderíamos a pensar que todo lo que Job vivió fue una gran injusticia. Sin embargo, cuando vemos las cosas desde la perspectiva celestial, desde la perspectiva de Dios, podemos entender que no solamente lo que Job vivió tuvo un propósito, sino también lo que nosotros vivimos, también, aunque no lo entendamos, tiene un propósito. Y me refiero a las cosas negativas que nos ocurren, a las pruebas, dificultades, pérdidas que en la vida hemos tenido. E incluso, ¿por qué no? También hemos recibido bendiciones que desde nuestra perspectiva no la merecemos. Y a veces pensamos, pero ¿qué hice yo para merecer esto? Si viéramos lo que en el cielo ocurre, entenderíamos que no es por nuestra fidelidad que Dios nos bendice, sino por su misericordia y porque Él es fiel a su palabra. Dice el texto que un día vinieron a presentarse delante de Dios, de Jehová, y más bien los hijos de Dios. Esta frase, los hijos de Dios, también es usada en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento para describir a los seres angelicales. Y se menciona por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, que algunas personas han interpretado esto como los hijos de Set. Cuando el texto en Génesis 6, del 1 al 4, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Algunos interpretan que esta es el linaje de Set, el hijo de Adán que se menciona, que nació luego de la muerte de Abel. Esto no significa que solamente Abel, Caín y Set como hijos tuvo Adán, no, obviamente que no, pero se mencionan estos tres hijos y repito, algunos intérpretes asumen que los hijos de Dios eran la descendencia de Set. Según el texto de Job, este título, hijo de Dios, no era atribuido a la generación o a los hijos de Set, sino a seres celestiales, a ángeles, ya sea ángeles caídos o los ángeles del Señor. Dice el texto que nuevamente en el libro de Job, capítulo 38, versículo número 7, vuelve a hacer alusión a los hijos de Dios, en alusión, repito, a los ángeles. Y volviendo al texto, al versículo número 6, la frase hijos de Dios es usada en este caso a este grupo de seres angelicales, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, hay varias cosas que es importante mencionar acá. En primer lugar, el hecho de que Satanás vino también muestra que el mismo Satanás es un ser angelical, caído por supuesto, pero es un ser angelical, una criatura, un ser que Dios en un momento creó y que de ningún modo es igual a Dios. Yo creo que a menudo, y quizás hasta el enemigo se deleita cuando nos escucha decir que Satanás es como lo contrario de Dios, como si Dios fuera luz y Satanás fuera oscuridad, o como si Dios fuera calor y Satanás fuera frío, como que Satanás quisiera ser lo contrario de Dios, pero Dios quiere que sepamos que Satanás no es igual a Dios. Simplemente este enemigo es una criatura. Dios en algún momento lo creó y de ninguna manera Satanás es lo contrario a Dios. Si vamos al libro de Judas, y les sugiero, no tengo el texto a mano, pero
El libro de Judas tiene solamente un capítulo. Allí creo que es el capítulo, el versículo 6, que menciona un incidente que se dio en algún momento de la historia en el Antiguo Testamento, cuando Moisés muere y Dios lo sepulta en un lugar secreto o oculto. De hecho, no se sabe dónde Dios lo sepultó, pero fue Dios quien sepultó a Moisés cuando él murió. Y eso se menciona en el versículo número 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Note entonces que Satanás tiene un contrario, y no es precisamente Dios ni Jesucristo, sino el otro ser angelical de alto rango, que en este texto número 9 del libro de Judas menciona específicamente que es el arcángel Miguel. Y esto se vuelve a mencionar en el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. De modo que es un error decir que Dios es luz y Satanás es oscuridad, aunque ciertamente lo es, pero la idea detrás de esa expresión muchas veces es decir o insinuar que Satanás es igual a Dios. No lo es, no es contrario a Dios, simplemente es una creación de Dios. Dios está años luz por encima de Satanás. No hay punto de comparación entre uno y otro. De hecho, en el capítulo número 14 del libro de Isaías se menciona que el deseo de Satanás fue ser igual a Dios, y el resultado usted lo conoce. Dios lo destituyó, lo echó del cielo, y vino entonces aquel ser luminoso, hijo de la mañana, a convertirse en lo que hoy la palabra de Dios lo describe como Satanás o diablo. El hecho de que ellos vinieron a presentarse delante de Jehová muestra también que los seres angelicales, incluso los caídos, tienen acceso a la presencia de Dios. Y eso se menciona también en el libro de Primera de Reyes. En el primer libro de Reyes, capítulo número 22, versículo número 21, cuando se menciona allí la muerte del rey Acab. También en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, y también se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, versículo número 9, para que usted lo busque ahí, pueda leer estos textos. La pregunta que se le formula al enemigo es: ¿de dónde vienes? Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Esto significa que Dios permitía y aún sigue permitiendo a Satanás y a otros seres angelicales caídos en su presencia. Otra vez, Dios permitía y continúa permitiendo a Satanás y a otros seres angelicales caídos en su presencia, pero solo por sus propios propósitos. Por lo tanto, Dios demandó saber en qué andaba metido este enemigo, no porque Dios no lo supiera, ya que partimos del hecho de que Dios es omnisciente. Dios sabía todo, absolutamente todo. Pero este enemigo tenía que rendirle cuentas a Dios, y ojo a esto, tenía que rendirle cuentas a Dios acerca de dónde andaba, qué estaba haciendo. La respuesta al enemigo fue de rodear la tierra y andar por ella. Aunque Satanás tiene acceso al cielo, también tiene acceso libre a la tierra y anda, según Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8, anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Se puede decir entonces que Satanás tiene un interés sumamente activo en lo que sucede en la tierra. Ante esta respuesta del enemigo, el Señor le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Note por favor que no fue Satanás quien trajo el tema de Job a discusión con Dios, sino que fue Dios quien trajo a Job y lo puso, lo metió, lo mencionó en esa conversación, en el sentido de que Dios quería, si vale la expresión, jactarse de la piedad y del carácter de Job. Dios también estaba alegre con la actitud de Job, con la vida de Job, con lo que Job vivía en esta tierra, y eso se menciona en el capítulo 1, versículo 1 de este libro de Job. Ahora, obviamente Satanás sí toma en cuenta a los hijos de Dios hoy. Sin embargo, ¿qué es lo que Satanás ve cuando toma en cuenta a nosotros, cuando nos toma en cuenta, cuando nos ve actuar? Él los ve y se sorprende entre la diferencia entre Él y el pueblo de Dios. Él nos ve y sabe que aunque Él ha caído, nosotros aún nos mantenemos. Satanás los ve y se sorprende ante la felicidad y el gozo que el creyente tiene a pesar de las dificultades por las que pasa. El enemigo conoce muy bien lo que él vive en su propia alma, pero admira y odia la paz que nosotros como creyentes tenemos en Cristo Jesús. Él, aún como a Job, nos sigue viendo y buscando alguna falla, y así poder encontrar algún consuelo para su propia hipocresía. Él los ve especialmente a aquellos grandes corazones y ve a aquellos que bloquean y estorban su trabajo en esta tierra cuando interceden delante de Dios. Aún el enemigo, al igual que Job, los ve y busca la oportunidad para dañar al pueblo de Dios. Dios le dice al enemigo que como Job no hay otro en la tierra, porque Job es varón perfecto y recto, que es temeroso de Dios y es un hombre apartado del mal. Ahora, esta fue la declaración de Dios sobre el carácter de Job. En los primeros 2 capítulos tenemos un punto de vista realmente objetivo sobre Job. Según Dios, Job era realmente un varón perfecto y recto, sin importar lo que sus amigos dirían más adelante en los siguientes capítulos del libro de Job. Sabemos nosotros, y Dios sabía, que Job no era perfecto en el sentido de no tener pecado. Sin embargo, Dios lo llamó perfecto. Eso significa que no importaba qué ofensas tan horribles Job había tenido. Todos los cargos en su contra habían sido retirados. Dios lo veía como un hombre sin culpa, porque si en algún momento aquel a quien ofendió es al mismo que lo ha perdonado. Esa es la maravillosa gracia de Dios sobre nosotros. Su perfección nos cubre. Y no es que no tengamos pecado, o no es que seamos exactamente infalibles, sino que a pesar del pecado,
Y a pesar de los errores, de las caídas, su gracia nos cubre. Su perdón se nos es dado cuando volvemos a Él y reconocemos nuestra falta. Sabemos que Job no era perfecto en cuanto a no tener pecado. Sin embargo, Dios lo ve de esa manera, es decir, sin culpa. Hoy día nosotros nos encontramos exactamente en ese mismo lugar que Job se encontró. Somos totalmente justificados en Cristo Jesús. Su gracia nos cubre, su redención nos cubre. Si en algún punto de la lucha consiguiente nos sentimos tentados a cuestionar la integridad de la fe de Job, como lo hacían sus amigos de una forma despiadada, no es realmente a Job a quienes cuestionamos, sino al Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor dijo que Él era justo, perfecto, recto, que no había nadie como Él, cuando sus amigos cuestionaron la integridad de Job y asumieron que Job había pecado y por eso le había venido todo lo que le había venido, estos hombres simplemente estaban cuestionando al Señor. Ellos no eran conscientes del diálogo que había ocurrido entre Dios y Satanás en el cielo. Ellos simplemente desde su perspectiva terrenal, al igual que nosotros, hacemos juicios de condenación. Nos precipitamos en emitir criterios sin tener un panorama claro y mucho menos sin ver las cosas desde la perspectiva celestial. Cuando nosotros vemos como Dios ve, cuántos juicios, cuántas condenaciones, cuántos cuestionamientos que hemos hecho, jamás nos hubiésemos atrevido a hacerlos. Y creo que es importante, muy importante, que pidamos a Dios prudencia en cuanto a esto. Que nos ayude a ver como Él ve, que nos ayude a sentir como Él siente. No ver las cosas desde nuestra perspectiva terrenal, porque aquí somos tan limitados. Y siempre que vemos las cosas desde nuestra perspectiva terrenal, nos equivocamos y cometemos grandes injusticias. Satanás, ante las palabras de Dios, ante el testimonio de Dios acerca de Job, el enemigo le pregunta: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás acusó a Job delante de Dios, insistiendo que la perfección que Dios decía que Job tenía era en esencia falsa y que Job solo servía a Dios por lo que podía obtener de Dios. En otras palabras, Job es un mercenario, Job no es honesto. Job te respeta porque está interesado en lo que le pueda dar. La respuesta de Satanás para Dios muestra ese cinismo que el enemigo tiene. Él duda de cada supuesto bien y lo considera deshonesto luego. El cinismo es la esencia de lo satánico. Satanás cree que nada es genuinamente bueno. Tampoco cree en la desinteresada piedad de Job, ni en la desinteresada generosidad de Dios. Lo que él está diciendo es, en otras palabras, todo lo que el hombre tiene un precio. La acusación contra Job fue también una acusación contra Dios, pues el enemigo insinuaba que Dios había sobornado a Job para que le obedeciera. En otras palabras, lo que el enemigo parece decir es: yo mismo podría ser tan piadoso como Job
si fuera tan próspero como él. La acusación de Satanás dio testimonio al hecho de que Dios había protegido a Job. Porque en algún momento de la conversación o del diálogo le dice, ¿no le ha acercado alrededor a él? Y también le dice, y lo has bendecido. Pero debido al cerco de protección que Dios tenía sobre Job, el enemigo no había podido hacerle ningún daño. Y esto es importante. En el capítulo número 22, versículo número 31 y 32, el Señor allí dice que Satanás quería hacerle algo mucho peor a Pedro, de lo que Dios le permitió hacer. Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado para que tu fe no falte. Cuando Jesús dice, yo he rogado, fue ese cerco que el Señor puso alrededor de Pedro, como lo había puesto alrededor de Job, para que el enemigo no fuera más allá de lo que Dios le iba a permitir. ¿Y a qué se enfrentó Pedro? Aquel momento en que él es encarado y le dicen que él también es seguidor de Jesús, porque habla como él, que lo han visto con él. De modo que usted conoce la historia. Pedro le dice, yo no conozco a tal hombre. Y la tercera vez no solamente niega que lo conoce, sino hasta maldice. Y después canta el gallo y Pedro, dice el texto, salió fuera y lloró amargamente. Satanás le dice, extiende ahora tu mano y verás cómo blasfema en tu propia cara. Satanás, confiado en su acusación contra Job, insiste a Dios que Job seguramente blasfemaría contra él si esta protección y esa bendición le eran retiradas. Satanás creía que la adversidad podría mover a Job de su posición de fe. Le insinuó a Dios que Job sería incapaz de resistir esa prueba. Sin embargo, la respuesta de Dios fue la siguiente: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Ahora, Dios no estaba obligado a hacer algo que Satanás le estaba insinuando que hiciera o le estaba diciendo claramente que hiciera. Sin embargo, Dios le da un permiso a este enemigo, aunque limitado, un permiso grande, limitado pero grande, para atacar a Job. Dios bajaría el cerco que había puesto alrededor de Job, pero no lo iba a quitar por completo. Satanás tuvo el poder y el deseo de afligir a Job todo el tiempo. Lo que le hacía falta nomás era el permiso de Dios. Y cuando Dios se lo permitió, este enemigo estuvo más que contento de atacar a Job hasta el límite de lo permitido. Sin embargo, aunque Satanás era ahora capaz de atacar a Job de una manera mucho más grande que antes, su poder no era ilimitado. Dios había puesto un límite y solo le permitió a Satanás hacer lo que él quería hacer para al final cumplir su propósito. Nosotros debemos saber que el fin de Dios no era gratificar al diablo, sino glorificarse a sí mismo, haciendo a Satanás un instrumento de su propia vergüenza e infamia. Si el enemigo hubiera sabido, hubiera tenido
alguna claridad con respecto al propósito de Dios, posiblemente no se hubiera atrevido a cuestionar delante de Dios la integridad de Job. Eso demuestra que Satanás es un ser creado con limitaciones. No es un igual a Dios, no es un contrario a Dios, en el sentido de que su poder y su conocimiento es limitado porque fue un ser creado. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo número 12, Pablo allí habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, no celestiales. El texto habla de regiones celestes. Pablo entonces conoce por revelación del Espíritu Santo que el reino espiritual de las tinieblas era muy real. En este momento, esa revelación le era oculta a Job. Job no sabía absolutamente lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Y cabe señalar que antes de que algo ocurra en el mundo terrenal, en el mundo material, antes de que ocurra acá, ocurre primero en el mundo espiritual. En el capítulo número 10 del libro de Daniel, el texto menciona que Daniel entró en un tiempo de ayuno y oración porque necesitaba saber qué iba a ocurrir con su pueblo. Inmediatamente él dispone su corazón para orar, ayunar y buscar al Señor por una respuesta. Dios envía la respuesta por medio de un ángel. Cuando este ángel llega, le dice algo sorprendente a Daniel. Le dice que desde el momento en que él dispuso su corazón a orar, fue oída su oración y enviada su respuesta, pero en esta región celeste que menciona Pablo en el capítulo 6, versículo 12 de Efesios, hubo una batalla. Los ángeles caídos interceptaron a este ángel en su camino a la tierra con la respuesta a Daniel. Y dice el ángel que estuvo peleando una batalla durante 21 días. Y si no es porque Miguel, el príncipe protector de Israel, viene en su ayuda, quizá la respuesta no habría llegado. Pero le dice otra cosa interesante. Le dice, y cuando yo regrese, tendré que enfrentarme al príncipe de Grecia. Es decir, lo que él está diciendo es, hay un gobernador, hay un imperio que vendrá después de este que actualmente gobierna la tierra, que era el imperio medo-persa. Cuando yo regrese, voy a tener que enfrentarme a ese príncipe. Note, por favor, Grecia todavía no era el imperio gobernante en el mundo, era el imperio medo-persa. Pero en el mundo espiritual, ya ese cambio se estaba dando. Es decir, aquellos gobernadores sobre el imperio medo-persa iban a dar paso a otro gobernador que iba a estar detrás del imperio greco-macedonio liderado por Alejandro Magno. ¿Qué significa esto? Que antes de que el imperio greco-macedonio empezara a gobernar el mundo conocido, en el mundo espiritual ya eso se había dado. Esto significa que antes de que se dé algo en el mundo natural, en el mundo espiritual ya ha ocurrido. Somos regidos por lo que ocurre en el mundo espiritual. Otra vez, somos regidos por lo que ocurre en el mundo espiritual.
Por eso la palabra de Dios nos manda a orar, a interceder, porque es en el mundo espiritual donde se determina el rumbo que las cosas en esta tierra tomarán. Los cambios que aquí se den antes deben ocurrir en el mundo espiritual para que se den en el mundo natural. De allí la importancia de orar, de allí la importancia de pedir discernimiento a Dios, que abra nuestros ojos espirituales, que el Espíritu Santo nos guíe a orar, para que nuestra oración sea efectiva en el mundo espiritual y las cosas se den en el mundo natural. La revelación de la escena celestial detrás de la escena terrenal nos ayuda a entender el posterior comentario de Santiago sobre Job. Y cito ese texto porque es muy interesante. Dice así, Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora usted se pregunta, bueno, si es misericordioso y compasivo, ¿por qué Job lo perdió todo? Bueno, los grandes temas tratados en el libro de Job, como explica Santiago, son la perseverancia de Job y el fin del Señor. Y es importante que aprendamos ambos temas. El fin del Señor se conecta con el propósito eterno de Dios, como se revela en Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Ese texto dice que Dios quiere que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí entonces, lo que dice Pablo en Efesios 3 y lo que dice Santiago en el capítulo 5, abren entonces, aclaran el panorama un tanto confuso y oscuro del Antiguo Testamento cuando se relata la historia de Job. Lo que ellos están diciendo, Santiago y Pablo, en sus respectivas cartas, es que Dios usó a Job para enseñar a los seres angelicales, especialmente para enseñarles sobre su propia e impresionante sabiduría. Por lo tanto, el libro de Job nos enseña que hay un aspecto de la misericordia humana que no es castigo por el pecado, no es corrección en justicia, no es redentor en sí mismo y no es la noble causa de persecución por el bien de la justicia. El sufrimiento de Job era de este aspecto. Podríamos decir que la razón de su sufrimiento era una herramienta para enseñar a los seres angelicales. Job conocía la multiforme sabiduría, Job hizo conocida la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestes, que menciona Efesios 3, 10 y 11. Podríamos decir entonces que todas las otras razones para sufrir también pueden ser utilizadas por Dios para revelar su sabiduría a los seres angelicales. El hombre que sufre como consecuencia de su pecado puede, por la manera en que recibe el sufrimiento, ser una lección importante sobre la sabiduría de Dios. Sin embargo, el caso de Job era único. Su sufrimiento parece ser principalmente o solamente con este propósito de instruir a los seres angelicales. En este proceso,
Dios utilizó al mismo Satanás. Incluso mientras el enemigo salía de delante de Jehová, como dice el texto, con todo su plan maligno. Satanás puede querer una cosa, pero Dios lo usa para otra. En todas estas cosas, Él es un ministro utilizado para la máxima bendición, consuelo y ayuda del pueblo de Dios y para su ganancia espiritual. Le fue permitido ser el autor de las pruebas y las pérdidas de Job, pero toda su labor fue desperdiciada porque terminó en Job recibiendo doble bendición por el tiempo y por la tierra y la justicia de Dios por los siglos. A pesar de lo bueno que era Job ante los ojos de Dios, al inicio del libro se menciona esto, él se convertiría en un hombre mejor al final. Él fue mejor en carácter, fue más humilde y más bendecido que antes. Si el enemigo hubiera conocido esto, posiblemente no se hubiera metido con Job, porque se habría dado cuenta que al final todo lo que él hizo fue para que Dios recibiera gloria y Job pasara a otro nivel, de bendecido a súper bendecido por Dios. No solamente las cosas materiales, no. Las cosas materiales no eran importantes para Job y luego lo vamos a ver. Al final, usted sabe la historia, capítulo 42, Job termina diciendo a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, después de todo este dolor, pérdida y sufrimiento y preguntas sin responder, de pronto mis ojos se abren y te conozco. Puedo decir que valió la pena todo esto para tener una revelación más profunda de tu amor, de tu carácter, de tu persona. Si hoy le preguntáramos a Job eso, Job nos diría: por supuesto, estaría dispuesto a pasar nuevamente por lo que pasé con tal de conocer a aquel de quien dije: yo sé que mi Redentor vive. Desde la perspectiva eterna, el sufrimiento del pueblo de Dios tiene un propósito. Si nos enfocamos en ese pensamiento, aunque el propósito de Dios por el cual estemos pasando, por lo que estemos pasando, no lo entendamos, si nos enfocamos en que nuestra vida fue redimida para la gloria de Dios y a través de nosotros mostrar su multiforme gracia a los seres espirituales, entonces estaríamos dispuestos a afrontar cada pérdida, a afrontar cada prueba, cada situación adversa con gozo, con alegría, porque somos conscientes de que estamos siendo un testimonio viviente al mundo espiritual, de que a pesar de nuestras limitaciones, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Aleluya. He aprendido a verte en los detalles, que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada
que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo.